Contramachina. Espacio sonoro. Nos han dado Cadereyta. Vine a Cadereyta porque me dijeron que acá la renta era baja. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que iría a verlo en cuanto ella se fuera a Cuernavaca. Colgué el teléfono en señal de que lo haría, pues ella estaba por irse y yo en un plan de aceptarlo todo. No dejes de ir a verlo, me recordó. Está así y está asado. Estoy segura que a tu mujer le dará gusto verlo. Entonces no pude hacer otra cosa que decirle que lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de colgar el teléfono. No vayas a darles más. Exígeles la misma renta, lo que están obligados a cobrarnos. El olvido en que tuvieron el departamento, cóbraselos caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé en cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de deudas, a ver las altas rentas de la ciudad, y de este modo se fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel departamento de la calle de Cadereyta, en la colonia Condesa. Por eso me vine a Cadereyta. Era ese tiempo de los salarios inservibles, cuando las quincenas dejaban ese olor a podrido de la necesidad incumplida. ¿Cómo dice usted que se llama esa calle? Cadereyta, señor, contesté. ¿Estás seguro de que esto es Cadereyta? Volvió a preguntar. Seguro, señor, respondí al mudancero. ¿Y por qué se ve esto tan sucio, el edificio tan despintado? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de mis recuerdos y de los de mis padres. Después de que me fui, mis padres vivieron ahí siempre. Nunca pensaron en irse, pero se fueron. Cosa de los años. Y ahora yo vengo en su lugar. Entonces vino el tiempo de la reconstrucción. Mandamos levantar los pisos de duela apolillado, se quitaron los tapices amarillentos de las paredes. Un albañil rezanó con cierto toque de maestría los muros que se habían apropiado el salitre años atrás. Le compramos un vinilum cuadros de loseta y los pusimos donde antes hubo mosaicos que fueron elegantes en 1940, cuando se inauguró el edificio. La pintura blanca logró una claridad insólita en los cuartos. Un calentador Ascot automático aseguraba agua caliente las 24 horas del día. El baño fue otra victoria de la que se hicieron cargo los arbotantes. El piso nuevo, el yeso y la pintura de aceite. La herrería de las ventanas rejuveneció como las viudas que vuelven a casarse. Fue algo más que un maquillaje. Los arreglos le devolvieron al departamento algunos años perdidos y le otorgaron una rara frescura de viejo feliz. En cierto sentido fue más una cirugía plástica y más un cambio lento y amoroso que duró de septiembre a diciembre, cuando llegamos a Cadereyta con la confianza invencible de una herencia bien ganada. Algo que combinaron la profundidad y la luz que absorbieron las paredes, el olor a nuevo de la alfombra color canela y las plantas que poblaron los rincones nos hizo sentirnos dos transformistas milagrosos. Durante días nos habitó un David Copperfield que nos hizo capaces de convertir un viejo departamento de la Condesa en un viejo departamento de la Condesa. Dirigimos con sabiduría patronal a un albañil que en realidad era media cuchara, pero que cobraba más barato, como si fuéramos dueños de Cementos Tolteca y no fuéramos a remozar un apartamento, sino a construir un Hilton, el Hilton de Cadereyta. Ejercitamos de inmediato nuestra voluntad estrenadora. Ella limpiaba los mosaicos y rincones con serios síntomas de neurosis obsesiva y colgaba y descolgaba cuadros como si su oficio no fuera el de redactora de una empresa de enciclopedias, sino el de una decoradora apasionada por los estilos y las formas ornamentales.
Yo tomaba cerveza como si fuera accionista de la Moctezuma y desempolvaba libros con la actitud de un bibliotecario sabio. Los libros malos se fueron a una caja condenados a muerte, o una biblioteca de Zacatecas. Los otros, los imprescindibles, tomaron su lugar en el elenco de los libreros, o mejor, de las tablas que forman nuestro librero. Una pirámide ordenó sobre el escritorio a estos bateadores de 400. Cyril Connolly, La tumba sin sosiego. Gustave Flaubert, Madame Bovary y la educación sentimental. Borges, obras completas. Racine, obras. Stendhal, La cartuja de Parma. Steiner, La muerte de la tragedia. Estos amores que hacen que la gente se sienta más feliz y, a veces, hasta poderosa, se mezclaron con la mudanza y me provocaron una vanidosa sensación de triunfo íntimo que muchas veces da la literatura perfecta, amorosa, inolvidable. Desde el principio me gustó la tarja nueva de la cocina, la llave mezcladora del fregadero que daba al agua una tibieza ideal para lavar los trastes. También leía largo tiempo en el baño por el simple placer de habitarlo más tiempo del que se lleva uno en entrar y salir más ligero. Víctimas de una psicosis tremenda de inauguración, adelantamos en unos días lo que debió tardar unas 2 semanas. Nos adaptamos a las dimensiones, disertamos sobre asuntos superiores de decoración, la luz indirecta, los colores de las cortinas, la disposición de los cuadros, en fin, algo parecía amanecer entre el polvo de la mudanza y la forma en que nos íbamos apropiando del lugar. Una mañana de diciembre, mientras ella se bañaba, el chorro de agua caliente se volvió un golpe helado sobre su espalda. Se sintió huérfana y defraudada. Maldijo y se cagó en los dueños de la empresa Ascot y a las madres de los dueños que venden calentadores automáticos que no calientan el agua. Me animé a decirle, en medio de su ataque de histeria, que el agua fría era buenísima para la circulación. En efecto, fue un mal chiste, pero no era para tanto. No hubo humor que mitigara su coraje. Se indignó como si yo hubiera dormido con otra mujer que no era ella en nuestra cama. Nos herimos como solo pueden y saben hacerlo 2 esposos que se sienten ofendidos. El resultado fue que nos dejamos de hablar 3 días por culpa de los hijos de puta de Ascot que venden calentadores que no calientan el agua. Lo del agua fue una premonición trágica de lo que vendría, de lo que Cadereyta nos aguardaba para los días de enero. Nos reconciliamos un viernes. Nos pedimos perdón como solo pueden pedírselo 2 esposos llenos de culpa por la cantidad de insultos gratuitos que se echaron a la cara y nos juramos moderar nuestros instintos asesinos. Los días de la mudanza nos obligaron, además, a una limpieza general de cajones y archiveros. El peligro no era, como parecía, tirar papeles y arrugarlos, sino hacer por acumulación uno de esos balances personales nefastos que tienen que ver más con los Boy Scouts y la Iglesia Católica que con la necia esperanza del futuro y las promesas que acaba uno haciéndose para una mañana que nos hará mejores. Pese a la reticencia, se arreglaron algunos papeles y se vaciaron cajones, pero no sacamos nada que tuviera que ver con la limpia disciplina, sino que pescamos una depresión atroz que se relacionó con lo inacabado de nuestras vidas, con lo definitivo de nuestras indecisiones. Los demonios de Cadereyta se lanzaron, salvajes e implacables, sobre todo lo que tuviera que ver con nosotros. Encontraron una forma cruel y finísima de ablandarme. Otra mañana me levanté y murmuré como si hubiera visto el cadáver de un hermano. «¡Está muerto!». Ella se levantó de la cama descalza y corrió a verme, pero en el camino se estrelló contra una silla y casi se arranca el dedo chiquito del pie izquierdo. No me importó porque entonces yo me sentí un explorador perdido y aislado en Alaska, bajo una tormenta de nieve sin precedentes. Y fui yo el del ataque y ella la incomprensiva. Maldije y me cagué en Teléfonos de México y en su director. Volvimos a pelear. Traté de herirla con los insultos más absurdos que se me ocurrieron. Me dijo que ella no era accionista de Telmex y que yo era un enfermo mental que no podía vivir sin el aparato. Mi vanidad sangró.
Se fue a bañar con agua fría y yo me quedé tratando de resucitar el muerto, dándole respiración de boca a boca, marcando números que no comunicaban a ninguna parte, juntando los cables en la tapa del registro, pero nada, estaba muerto. Dejamos de hablarnos un día entero por culpa de la infinita ineptitud de Teléfonos de México, que instala redes que no sirven y se descomponen al primer aguacero. En los días siguientes, descubrimos con estupor otras desgracias. El color de la alfombra que compramos a un español no era parejo, iba del canela al camello sin piedad alguna. 4 focos nuevecitos se fundieron en la tercera encendida. Las hieleras que estrené con un trago de whisky Passport se rompieron en el acto elemental de doblarlas para que los cubitos saltaran. Las habíamos comprado esa misma tarde. No había duda. Los demonios de Cadereyta trabajaban en silencio. La mañana del domingo que siguió a los descubrimientos, oí un grito en la cocina. Es cierto, exageré un poco, pero vi el departamento en llamas. Y es que la realidad apoyaba mi fatalismo porque el plomero que nos instaló la estufa dejó un sospechoso olorcito a gas. Cuando llegué la vi perseguir a una de las 3 cucarachas gordas y saludables que usaron el horno de la estufa como caverna habitable. Las liquidé de una forma clásica y hasta con cierta maestría en el arte de matar insectos, a periodicazos. Las apachurré con más comprensión que con saña. A la última no fue necesario someterla con la prensa, se había condenado a sí misma. Esa exploradora inexperta se hundía lentamente en un pantano de frijoles. No dejó de parecerme una cruel paradoja que estos animalitos que se supone serán los únicos sobrevivientes a una guerra nuclear fueran tan entregados a la hora de enfrentarse con la muerte. Fue consolador despertar a la vida una mañana de diciembre sin agua caliente, sin teléfono, percibiendo ese olorcito a gas, y luego entrar a la cocina y verlas correr despavoridas después de pasar una noche orgiástica de cucarachas felices. La vida en Cadereyta fue, entonces, una auténtica bolsa de trabajo por donde desfilábamos como oculistas que le hacían ver su daltonismo al vendedor de alfombras prepersas, estrategas de una guerra a muerte contra los insectos, negociadores finísimos con el hombre de la camionetita de Telmex, abogados litigantes con la empresa Ascot de calentadores y empleadores desdichados de plomeros. Las desgracias domésticas nos llevaron una noche a una discusión política. Agobiada por la ineficiencia y la chafería, me leyó unas líneas del poeta colombiano Juan Gustavo Como Borda, con ganas de que estuviéramos de acuerdo. País mal hecho, cuya única tradición son los errores. Y a mí me dio entonces un inopinado ataque de nacionalismo. Respondí como si me hubieran robado la cartera. Argumenté, mal, condicionamientos históricos, razones sociales lamentables y mal expuestas. Le pegué al inútil saco de boxeo de las relaciones de producción y al asunto de los servicios y a otros monumentos deplorables. Terminé perdonando absurdamente al tapetero que daba camello por canela, a los de Ascot, al plomero, a Teléfonos de México y hasta las cucarachas. Al final, y transformando en un heroico liberal del siglo pasado, un zarco iracundo, para echarlo todo a perder, le dije que si no le gustaba el país, se fuera para siempre al extranjero. Ella aguantó la andada. Me oyó tranquila y me vio como se mira un hombre desesperado. Y nos dormimos con el sabor triste de las discusiones estúpidas y nos sentimos el matrimonio más infeliz del mundo. Sin decírnoslo, esa noche nos preguntamos si habíamos elegido correctamente con quién vivir, si nos habríamos dejado apresurar por la usura de los días, porque, en efecto, durante esos días, nuestra vida se parecía cada vez menos a nuestra vida. A la mañana siguiente, desayunamos con ganas de perdonarnos. Curamos las heridas con café y huevos y jugo de naranja y una plática como hacía tiempo no la teníamos. Cobijados por la certeza de que las cosas cambiaran, olvidamos los tropiezos domésticos. Nos sentimos tan felices
que abrimos la puerta de la azotehuela como si ésta diera a un profundo jardín de castaños y eucaliptos y no al paisaje del lavandero y de los tanques de gas. Nos acercamos al sol, hablamos de tener un hijo si las ganas y los sueldos lo permitían, y nos fuimos a coger con la ansiedad de dos adolescentes hasta que la tensión se volvió un animal feliz, débil, acesante. Fue una imprudencia imperdonable. No la plática ni lo del hijo, al fin y al cabo natural cuando el reloj suena a la hora de los 30. Tampoco la acogida furiosa, sino, como supimos más tarde, lo de la puerta de la azotehuela, porque entonces pasó lo que tenía que pasar. Nos levantamos desnudos, buscándonos en la piel las huellas del otro. Como las caricias que siguen a un orgasmo o el sueño profundo que viene después de tal, me acarició la figura de lo que me había dicho mi hermano, un poco con humor, un poco lamentando mi regreso a Cadereyta. De ese piso apolillado saldrá una noche todos los gritos orgásmicos de las mujeres, las tuyas y las mías, que gozaron en Cadereyta. De ahí van a emerger todos los amores felices y desdichados de 20 años de Cadereyta. Esperé a los fantasmas para recibir algo de calor que el tiempo no degrada, pero no llegaron. Se perdieron para siempre. Lo mismo pasó, es cierto, con las ilusiones adolescentes que poblaron Cadereyta durante años, con los negocios de mi padre o la sabia persistencia de mi madre. Pensé en una línea de Borges que dice que solo es nuestro lo que podemos y quise acomodarla a los últimos tiempos, a los meses que desembocaron para Emilia y para mí en la mudanza. Pero esos días solo eran nuestra dificultad diaria, tan elemental y simple como invencible, de la vida de todos los días. El asunto entonces, acaso por la debilidad extraordinaria que inyectan las cogidas intensas, iba por el camino lleno de trampas de la nostalgia. Pero Emilia y yo tuvimos que recurrir a otras trampas, más prácticas y urgentes, porque los demonios de Cadereyta se empeñaron en dificultarnos las cosas esa mañana cálida de enero en la que el tiempo se suavizó, fugaz e inmerecido. Fue una aparición. Primero lo vio ella y fue a verme al baño con la expresión de intriga de quien oculta un secreto esencial. Un ratón se había metido por la puerta de la azotehuela. La escena tenía algo de prodigio mágico. Un repudiable animalito negro y peludo corría por el comedor. Eludió con giros de atleta todos los escobazos que torpemente le tiramos con más miedo que precisión. Estoy seguro que se rió hasta que le dolió su estómago sucio de ratoncito atroz. Como será fácil suponer, se nos escapó, se deslizó con agilidad de cirquero por debajo de la mesa, atravesó la estancia y se fue a meter al sofá de la sala. La cosa no tenía remedio. Nos habían invadido. Ella trató de convencerme de que seguro el pobre animalito estaba muerto de miedo, temblando entre la pajilla y la tela del sillón, sin saber a dónde carajos había llegado, a qué mundo de loco se le ocurrió meterse. No quise hacer psicología, aunque refuté que entonces ya éramos 3 los muertos de miedo en ese departamento. Borré todo énfasis, anulé todo grito patético. El ejecutivo que uno trae dentro afloró cuando menos lo esperaba. Me vestí y salí a la tlapalería con la decisión de quien va a cometer un crimen. Le pedí a don Lupe, el tlapalero de la Estrella, el veneno más letal, virulento, terrible que pudiera haber producido en los últimos tiempos la industria químico-farmacéutica. Don Lupe me miró con compasión y sin pronunciar el nombre me dijo: ¿Qué? ¿Es grande? ¡Enorme! Y además es agresivo, le respondí. Me surgió una vena azul, un polvo que se llama cena mortal. En serio, y otros menos fuertes. Le pregunté con odio perfectamente asumido si eso lo haría sufrir. Porque de eso se trataba. Entonces me miró con una mezcla indiferente de asombro y comprensión y me puso sobre el mostrador una serie de trampas maravillosas y terribles, con picos, sin picos, con cuchillas filosas o simples ratoneras clásicas. Aquello parecía más bien los separos de la procuraduría. Había incluso una trampa inspirada en el pocito,
una jaula en la que cae el ratón despistado y luego se le hunde en una cubeta llena de agua hasta que el innombrable pida perdón de rodillas por haber perturbado una mañana de amor a la que no le faltaba nada para parecerse a la felicidad. Salí cargado de trampas venenosas. Las coloqué pensando detenidamente cómo y por qué deberían ir en ese lugar, como si no fuéramos a matar a un ratón, sino al destripador de Cadereyta. Puse la última charola venenosa y nos fuimos de la casa. Regresamos en la noche, cantando y chiflando, no porque estuviéramos felices, sino para ahuyentar con nuestro ruido al huésped indeseable. Nos encerramos en el cuarto y nos debatimos entre el abandono y la lástima. Emilia leía El Hobbit y yo Pedro Páramo. No leímos nada, pero nos dormimos rápido. Sabíamos entonces mejor que nadie que no hay nada más difícil en la vida que el arte de lo cotidiano. Un arte mucho más fino y complicado si se comparte con alguien. Nada más difícil que encontrar un talento para las cosas diarias. Toparse con uno así es tan improbable como encontrar a un gran poeta o novelista impecable. La cosa era de preocupar. No había agua caliente, el teléfono seguía muerto, no conseguíamos a ningún plomero y por si fuera poco el departamento era campo de refugiados por culpa de un ratón cínico y aventurero. Lo imaginé debajo de la estufa, con su estudio, comiendo migajas, agradeciéndole a la vida su nuevo hogar. Y además, no me había equivocado, era un ratón atlético, algo inaudito. Se comió el queso de la ratonera sin dispararla siquiera. No tocó la avena azul ni los polvos cena mortal que estaban intactos. O sea que además lo alimentábamos con buen queso y ni rastro de él. Regresé a la tlapalería con un veneno que parece pasta de dientes Crest. Y si con esto no se muere, nos untamos el veneno en unas galletas habaneras y nos la comemos en un guyán doméstico de la Condesa, le dije a Emilia. Unté varios triángulos de tortillas viejas y los coloqué en los mismos lugares donde antes estaba la inservible avena azul. Al otro día faltaba un triángulo. Lo celebramos en grande, sacamos cervezas del refrigerador, pusimos botanas y bailamos como si nos hubiéramos sacado la lotería. Las cosas no pararon ahí. Días después, un domingo, tocamos fondo. Mientras Emilia cortaba las enredaderas de la azotehuela y las dejaba flamantes como jardín babilónico, del laberinto vegetal bajó una rata de dimensiones monstruosas. Extrañé al ratoncito amable mientras ella gritaba paradójicamente encerrada fuera, en el patio. No supe si irme para siempre o llorar ahí mismo cuando la vi gorda con su gran cola rosa. Rescaté a Emilia con la habilidad de un guerrillero libanés. Cerramos la puerta y con los ojos azorados la vimos irse a un rincón moviendo sus manitas ante el hocico como si se preparara a desayunar. Recurrimos entonces a otro método. Le pusimos precio a su cabeza. Salí del departamento y toqué a las puertas de la esperanza. Le dije a la portera y a su hija que en mi casa había una rata feroz enormísima y que además había una recompensa para el que la matara. Todo se volvió una película del oeste. Notorious Cadereyta. Llegaron armadas de escoba y trapeadores. Eran 2 jinetes aventureros sin miedo a nada en la vida porque la vida ya no les guarda sorpresas. Entraron al pueblo de la azotehuela. Localizaron al forastero y lo persiguieron mientras trataba de huir por el acantilado del lavadero. Luego, como último recurso desesperado, la rata se fue al bosque de las enredaderas y al final la atraparon al pie de la torre de los tanques de gas y la molieron a palos. La bestia chilló su destino como personaje de Racine. La tragedia terminó con el cadáver a la mitad de la azotehuela, mientras Emilia y yo veíamos, y yo pensaba en El hombre de las ratas de Freud, y me negaba a creer que necesitáramos un psicoanálisis urgente. La portera y su hija cobraron la recompensa, y sugirieron algo que me pareció genial, acertadísimo, dejar al animal muerto ahí durante unas horas como escarmiento para todas las de su especie, para que la vieran muerta, espantosa y que ella se lo buscó. ¿Por qué?, dijo la portera, y yo le creí. Estos animales son inteligentísimos. Entonces Cadereyta fue por unas horas triunfales, tranquilas, satisfechas, la alhóndiga de Cadereyta.
Contra Machina. Espacio sonoro.